días. En primer lugar, saludamos al académico de nuestra universidad, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Rodrigo Carmi. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación. Hola, Flavia, gusto. Gracias, Rodrigo. Y saludamos también a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. ¿Cómo estás, Flavia? Bienvenida. Muchas gracias. Como siempre, un agrado, Patricio, Monse y Rodrigo, un gusto también. Gracias, Flavia, Rodrigo, bienvenidos ambos. Bueno, el caso Hermosilla es bien insoslayable de abordar. Esto tiene como 500 aristas. Hemos tratado de explicar, de ser bien pedagógicos, porque es un caso complejo, una investigación larga. Ayer lo hacíamos con el profesor Gonzalo Polanco desde la arista tributaria, hoy también desde la arista judicial y también política con Carlos Gajardo. Y bueno, ahí quería partir preguntándoles, ¿no? Porque esto tiene como varias ramificaciones y una de ellas es la política. Ayer, por ejemplo, con Mario Herrera, experto de la Universidad de Talca, él hacía una especie de comparación con el caso Penta y cómo esto de alguna manera afectaba también el financiamiento de la política a propósito de los antecedentes sobre Andrés Chadwick, ¿no? Y ahí quería, y lo otro que mencionaba interesante es que él decía que después de estos casos tan escandalosos como Penta, SQM, siempre había habido o debiera haber una reacción de la política con proyectos de ley para evitar que esto siga ocurriendo, ¿no? Porque si a una persona determinada no se le cae el cassette en buen chileno, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Entonces hay modificaciones que hacer legales, institucionales, y ahí quiero partir preguntándole, Flavia, desde la política, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, más allá de todo lo que expuso ayer la Fiscalía, que fue bien contundente, principalmente respecto del lavado de activos, ¿no? Que fue lo que concentró la primera jornada de formalización? Sabemos que estamos en una etapa inicial donde está la presunción de inocencia, ¿no? Va a haber un juicio posteriormente, pero están los antecedentes puestos sobre la mesa. ¿Cómo lo ves? Mira, este tema es muy complejo, como tú bien dices. Efectivamente, la presunción de inocencia es un principio que uno nunca puede abandonar. Sin embargo, hay un audio que no se le atribuye a nadie más que a las personas acusadas. Y ese audio contiene varias cuestiones de carácter político, hay contenidos ahí casi confesiones de delitos, digamos, y preparación para otros. Entonces, pero yo creo que lo más delicado, porque ustedes han estado analizando el tema, lo he escuchado con mucha atención, es el impacto que esto tiene en el sistema político e institucional general. Yo creo que es brutal que queda a la vista cómo se hacían las cosas en este país durante muchos años, porque aquí no es episódico, aquí hay una conducta de un grupo de poder, de una articulación, de una red que tenía unos alcances que están dañando incluso a poderes monolíticos y que deberían ser intachables como la Corte Suprema. Entonces, creo que la buena noticia es que estas cosas son intolerables en el Chile de hoy, que se están sabiendo, que eran cosas que se sospechaba que pasaban, pero no había una constatación o pruebas que demostraran que hay muchas víctimas también en el sistema político y en probablemente muchas partes. Esperamos tener finalmente acceso público a los chats de Hermosilla para que quede expuesta toda esta red. Estos no son los tiempos en que los asuntos como SQM son tolerables. Aquí no va a poder haber un plumazo, digamos, para limpiar esta cuestión. Aquí tienen que caer todos los que tengan que caer y el alcance va a ser de la amplitud que sea necesario, porque estamos en tiempos extraordinarios. La gente exige mucha transparencia, participar de las decisiones, hacen un juicio que muchas veces es apresurado por falta de antecedentes, pero es necesario iniciar un nuevo trato entre el sistema político
institucional y la ciudadanía. La ciudadanía no le cree a los poderes porque efectivamente estamos viendo antecedentes que refuerzan la percepción de que las cosas no son iguales para todos. Entonces, veamos hasta dónde nos llega este caso. Yo insisto siempre en defender el principio de presunción de inocencia, pero me da la impresión de que estamos enfrentados a cuestiones que van a ser de un alcance incalculable. No sabemos tampoco qué va a pasar con los chats. El Ministerio Público quiere tener acceso a ellos, la Corte Suprema ha negado el acceso, porque igual hay una pistola cargada en manos de un fiscal ahí. ¿Qué contiene ese teléfono y esos chats? Es una cuestión que puede saltar para muchas partes. Entonces, esperemos cómo va evolucionando este caso también, pero creemos que es extremadamente complejo. Rodrigo. Sí, hola, bueno. Mira, a mí una de las cosas que me parece relevante del caso Hermosilla es que estamos frente a una especie de tsunami de delitos, ¿ya? Pero que no provienen desde afuera del sistema, sino desde su propio centro, ¿no? Es decir, Hermosilla es un insider, no es un outsider, ¿no? No es un gran narco, no es un etcétera, ¿no? Es alguien que está, digamos, funcionando como un dispositivo que articula las relaciones de poder al interior del aparataje, ¿no?, del Estado chileno, ¿no? Entonces me parece que ese detalle no puede ser menor, porque me parece que aquí hay que vincularlo con el proceso político que hemos experimentado en los últimos 5 años, ¿ya? Incluso yo diría más de 5 años, ¿no? Dado que hace más de 5 años que estamos en un proceso de cuestionamiento importante del sistema político chileno, ¿ya? Desde el punto de vista de los movimientos sociales, etcétera, y desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿ya? En ese contexto, a mí me parece que el hecho de que se haya develado, ¿no?, uno de los dispositivos más importantes con los que funciona el aparataje político y que tiene, como decía Flavia, una enorme cantidad de hilos, ¿no?, o tentáculos para distintos lugares, ¿no?, a nivel económico, a nivel del financiamiento de la política que tú decías, ¿no?, etcétera. Lo que te está mostrando es que el pacto oligárquico de 1980, ¿ya?, que articuló, ¿no?, a los 30 años de transición, está completamente expuesto en su esqueleto, ¿no?, y deja entrever, ¿no?, cómo funciona realmente, ¿no? Y cómo funciona realmente, Hermosilla es una de las muestras de cómo funciona realmente, ¿no? En este sentido, lo que me parece interesante es contestar la pregunta: ¿por qué, digamos, qué es lo que viene a mostrar Hermosilla? ¿Qué es lo que es Hermosilla, más allá de todas las aristas judiciales, que por cierto son relevantes, pero en este caso me interesa la arista histórica y política? Es decir, ¿por qué Hermosilla aparece? ¿Qué es lo que metaforiza Hermosilla? Si no es precisamente el núcleo, ¿no?, radicalmente corrupto que constituye al pacto oligárquico de 1980 en su completa identificación entre poder económico y poder político, ¿no? Aquí es lo que ha quedado expuesto. No sé si me logro explicar, ¿no? Yo creo que te logras explicar súper bien, Rodrigo. Sí, de hecho, le quería dar continuidad precisamente a ese argumento con Flavia y complementar el análisis de Rodrigo con lo que nos decía hace un ratito Carlos Gajardo, que yo te confieso, Flavia, que quedé mucho más desolado que el estado de mayor optimismo en el que te aprecio, porque primero, lo que a propósito de lo que señalaba Rodrigo, hablábamos con Carlos Gajardo, era que parece velarse que, voy a decirlo en sentido figurado, pero ustedes van a entender, que el verdadero mecanismo de nombramiento de las autoridades del sistema de justicia, por poner un ejemplo de la Corte Suprema, parece no ser el
verdadero mecanismo de justicia, ¿no? El que oficial e institucionalmente está instituido. Entonces, cuando yo le preguntaba a propósito de esta filtración, pero vinculémosla con la que ocurrió meses atrás, que tenía que ver con otro tema y que generó toda la bataola entre Mario Desbordes y el INDH, si esos eran simplemente casos aislados o más bien develaban en la estructura de funcionamiento real, Carlos Gajardo tendía a inclinarse por los segundos, ¿no? Entonces, tenemos un problema con el sistema de nombramientos en la justicia, donde parece ser que no operan los intereses ni los mecanismos estrictamente públicos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, hablábamos, Monse, Rodrigo y Flavia, con Carlos Gajardo sobre la arista de Andrés Chadwick. Donde decía Carlos Gajardo, aún estando recién en la fase de formalización, que podría haber hechos constitutivos de delito, y agregaba Carlos Gajardo, aunque no los hubiera, que hace una empresa financiando la defensa jurídica a uno de los principales dirigentes de la política chilena de los últimos 40 años. Entonces, bueno, estas dos áreas de alguna manera le dan continuidad y las quería poner a tu disposición a la luz de lo que decía Rodrigo, pero insisto, también de alguna manera está ensamblado con lo que nos decía más temprano Carlos Gajardo. Sí, he escuchado a Carlos Gajardo señalar, él es bien enérgico, digamos, en sus apreciaciones. Yo creo que en este caso nos vamos a encontrar con que hay una parte que es naturalmente evidente, pero también en la política hay harto de pantomima también. Entonces hay que limpiar primero la paja del trigo, porque hay muchos de estos personajes que se mantienen en la órbita de influencia o tratan de mantenerse tratando de traficar influencia. A veces tienen influencia real y a veces no la tienen. Por lo tanto, hay que despejar primero eso. Por ejemplo, el alegato que hace el abogado de Piñera, que lo defendió en el caso Dominga, que nosotros seguimos naturalmente porque es un tema que nos mueve mucho. Se supone que Hermosilla está involucrado como asesor externo de Piñera en muchos casos, incluido el caso Dominga, pero el abogado alega que este era un sujeto que opinaba tal como opinaban muchos y que no tenía ningún nivel de influencia en el proceso. Entonces, yo antes que hablar, digamos, de la realidad judicial, quiero decir que este es un caso donde no solo podemos hablar de cuestiones legales, sino de legítimas. Y en ese sentido es muy complicado el tema de la fe pública. Había habido desde los 80, tal como recuerda Rodrigo, muchos periodistas. Recuerdo la historia que escribía María Olivia Monkever, que denunciaba, por cierto, estas redes de poder donde se había imbricado el poder político con el poder económico y habían tomado el control del país y las definiciones de las grandes materias, de la estructura, de la superestructura político-administrativa. Pero habíamos logrado llegar a un cierto equilibrio, por eso a mí me complica mucho cuando empiezan a cambiar el diseño de nombramiento de los jueces, de los ministros de la Corte Suprema, porque ahora, independiente de lo anecdótico, de la relación de uno de ellos, hay un cierto equilibrio, hay un cierto control que se hace a través del poder legislativo en este modelo como tripartito. Pero ir hacia un modelo más directo que esté en un sistema endogámico del Poder Judicial es mucho más complicado, porque si estas redes de poder están operando y son tan difíciles de detectar, porque efectivamente las detectamos décadas después de que empezaron a operar y con ramificaciones, como dice el Patricio, para todas partes, para todos los sectores políticos, mientras no tengamos un sistema completamente transparente, que es donde nosotros ponemos el acento, en la gestión, en el control del gasto, en el control de la operación política de los actores, mientras no tengamos un sistema completamente recuperado, regularizado y no hayan salido todas estas redes de poder de los niveles de influencia de todos los espacios del sistema, es que no vamos a poder hacer modificaciones demasiado radicales o sustanciales, o que no estén con controles cruzados de otros poderes del Estado. Creo que este caso
va a alcanzar a mucha gente de la derecha. Creo que el núcleo del presidente Piñera va a ser afectado, por cierto, y creo también que hay mucho más por desentrañar, porque hay una red que está cayendo, un poder completo que está cayendo. Y a veces uno tiende a esperar un castigo judicial, pero aquí viene un castigo ético. Yo creo que no se va a poder salvar este grupo de poder o esta red del juicio público. Por eso que, y no debe ser así, por cierto, porque no vamos a poder establecer, insisto, un nuevo pacto con la ciudadanía de confianza y de recuperación de las instituciones si es que esto no se abre y no se oxigena totalmente. Y no permite también que otros actores entren. Piensen ustedes que hay una sospecha de que se estaba preparando la candidatura, la tercera candidatura del presidente Piñera, nombrando a una serie de personeros en distintos cargos relevantes del sistema público, del aparato público, y que quedó eso sin cabeza, y por eso también se desarma todo este aparato que aparece ahora con el caso Hermosilla. Entonces hay mucho que desenvolver todavía, pero lo jurídico, judicial, no va a ser el mismo castigo que el de legitimidad y del juicio público. Creo que va a ir por distintas vías, digamos, porque probablemente el cohecho o el soborno tenga unas penas que para la ciudadanía no van a ser suficientes para la agresión que sufre desde este grupo de poder. Sí. Pero puede ser que los tribunales no asignen penas tan altas como la gente espera. Sin embargo, por otro lado, la ciudadanía va a ser muy severa, porque no es tolerable en estos tiempos ni nunca la corrupción. Y yo insisto, Patricio y Montserrat, me anima la esperanza, por cierto, como siempre, de que lo bueno de toda esta situación es que las cosas se están sabiendo y se están transparentando. Sí, yo tiendo a ser más... Antes no se transparentaban, imagínense los 80, imagínense todo lo que pasaba en los tribunales de justicia, en la Corte Suprema, imagínense cómo eran los nombramientos, digamos, en el aparato público en general, donde hay partidos que ahora alegan democracia y defensa de los derechos humanos, que eran cómplices de la dictadura también. Entonces, son otros tiempos y vamos a esperar que se transparente todo para que además se pueda regenerar los liderazgos en la política y puedan entrar nuevos actores. Sí, yo tiendo a ser más pesimista que la Flavia, en el sentido de que las cosas pasan y nos vamos olvidando, ¿no? El caso Penta, el caso SQM no fue hace tanto tiempo. Hay otros más recientes, pero uno ya ni se acuerda qué pasó con eso, las responsabilidades que hubo, y bueno, otros casos también similares. Rodrigo, no sé si quieres agregar algo al respecto. No, sí, o sea, seguir un poco con esa idea, digamos. Me parece que lo que Hermosilla revela es precisamente la maquinaria, el funcionamiento fáctico de la maquinaria política chilena, digamos, donde precisamente está involucrada ahí la cuestión de la justicia, la cuestión de la política y de la economía, ¿no? En una relación promiscua, digamos, que sin embargo resulta ser muy propia del ordenamiento de este pacto oligárquico que ha quedado completamente agotado y que de alguna manera estamos experimentando precisamente su agotamiento. Y cuando se experimenta el agotamiento de un determinado pacto, de un determinado orden, ¿no? Empiezan a surgir síntomas, ¿no? Muy relevantes, dentro de los cuales está evidentemente, ¿no? La situación de Hermosilla, pero también, fíjate tú, ¿no? Hace 2 semanas, digamos, durante esta otra noticia de Hermosilla, tuvimos la experiencia, digamos, de lo que ocurrió con la empresa de Huachipato, con la empresa Enel y con las FP.
y tuvimos, digamos, se mostró de manera muy prístina la completa impotencia del Estado para enfrentar estas enormes crisis, digamos, ¿no?, de elementos estratégicos para la economía, para la sociedad, etcétera, ¿no?, pero que están en manos de las grandes corporaciones transnacionales y del capital financiero. Es decir, aquí el Estado vuelve a mostrar una impotencia respecto del capital financiero, que de alguna manera también está exponiéndose esa crisis, ¿no?, en el caso Hermosilla. Entonces yo creo que hay muchos signos, como dirían los teólogos, ¿no? Los teólogos dirían los signos de los tiempos, ¿no? Los signos de los tiempos es que el pacto oligárquico chileno está completamente agotado, y el problema que está ahí interpelando es el problema del cual ningún actor de la clase política quiere hacerse cargo, porque fue la propia clase política la que cerró el proceso, y es el problema constituyente. Es decir, la cuestión de Hermosilla, ¿no?, la cuestión de las empresas estratégicas, etcétera, nos vuelven a enfrentar, lo queramos o no lo queramos, con el problema constituyente. Entonces, nuestro país está en una situación muy parecida, ¿no?, a cuando los viajeros iban en cualquier parte del mundo antiguo y llegaban a Roma. Todos los caminos llegaban a Roma, todos los caminos, ¿no?, que están apareciendo en el escenario chileno te llevan al proceso constituyente, lo quieras o no lo quieras. Es una cuestión que está irresuelta y está por lo tanto pendiente. Bueno, son las 9:01. Flavia, Rodrigo, Montserrat, ya todos y todos quienes nos están viendo y escuchando, vamos a ir a un alto breve que nos alcance para rellenar nuestras tazas de café en esta fría mañana de invierno, y continuamos con las conversaciones en Radio Análisis. La Universidad de Chile invita a su comunidad universitaria a participar de la acreditación institucional, respondiendo la encuesta disponible en la web uchile.cl. Todas y todos acreditamos la U para construir futuro. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:05 y antes de continuar con el panel queremos contarles que el día de mañana, como es habitual y es parte de la programación del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, se va a presentar la Orquesta Sinfónica con el concierto número 13 de su temporada oficial, que incluye 3 obras de destacados compositores rusos. Está realmente buena porque primero va a estar Una vida por el zar de Mikhail Glinka, luego la famosísima marcha eslava de Tchaikovsky y luego la Sinfonía número 12 de Shostakovich. Este programa va a contar además con la batuta del director titular del elenco, el maestro Rodolfo Saglimbeni, y tenemos entonces 5 entradas dobles para que puedan asistir mañana viernes a las 7:30 al Teatro de la Universidad de Chile. Pueden llamar desde ya al 22-977-1579, 22-977-1579, y al final del panel les vamos a dar los nombres de las y los ganadores. Bueno, queremos continuar con el panel. Estamos a esta hora de la mañana con Montserrat Rolano, con Rodrigo Carmi y con Flavia Torrealba. Vamos a partir preguntándole sobre el siguiente tema a Flavia, porque tiene hartas cosas eventualmente que decirnos. ¿Qué es el tema de la seguridad pública en general, pero en lo que tiene que ver con los últimos acontecimientos, esta suerte de desorden, al menos fue visto así públicamente, que se le produjo al oficialismo? Todavía estoy tratando de encontrarle esto desde mi lugar de observador, ¿no? Estoy tratando de encontrarle la racionalidad política a la declaración de la senadora Bodanovich a principio de semana, pero de que motivó una salida enérgica y directa del conjunto del gobierno, incluyendo 2 veces al presidente de la República, lo hizo, ¿no? Y de alguna manera fue una oportunidad para volver a preguntarnos, yo diría 2 cosas, ¿cuánto ha hecho o no el gobierno en la materia? Y cuánto tiene que ver con las cuestiones casuísticas, proyectos de ley, agendas, en fin. ¿Y cuánto con los temas más de fondo, ¿no? Que requieren más bien consensos de Estado? Es una contradicción que permanentemente mencionamos aquí, Rodrigo, Flavia. Hay una pulsión de querer sacar partido de corto plazo de un tema que parece que requiere una conversación de más largo aliento, ¿no? Pero en ese contexto es que se sitúa este último conato, si me permiten usar esa palabra. Se encuentra en una mejor. Perfecto. Flavia Torrealba. Bueno, yo diría que eso fue un malentendido y la verdad yo, Patricio, igual me quedé media perdida con la reacción de la moneda. ¿No? Me pareció una reacción intensa a unas declaraciones que se habían dado en un panel de conversación analizando una propuesta que había hecho José Antonio Gómez en torno a la necesidad de construir un grupo de tareas que pudiera encabezar el presidente de la República sobre instituciones en las que el presidente no tiene alcance, que son las autónomas. Entonces había una conversación de cómo enfrentar el tema de la seguridad pública y se habla, y la Paulina hace este alegato, digamos, que en este grupo de tareas que se estaba proponiendo debía encabezar el presidente la acción
pública y la lucha, digamos, contra el terrorismo, el narco y la delincuencia. Y eso se toma y se empieza a repetir y se empieza a dar por cierto, y me llamó mucho la atención la reacción de La Moneda, porque yo naturalmente fui, como ya estoy acostumbrada a que me pasen estas cosas, voy a la fuente, escuché el programa con atención, me pareció una propuesta súper interesante, porque hay una cosa que no se está diciendo con la suficiente fuerza. El presidente de la República ha hecho y ha encabezado todo lo que está en su mano y más allá para ganarle al narco, para ganarle al crimen, para ganarle a la inseguridad. Pero con las herramientas que tiene el Estado de Chile no se ha logrado. Siguen viéndose cifras que son alarmantes, sigue habiendo una sensación en la población, por lo tanto yo creo que es necesario abrirse a las propuestas que tenemos los partidos también. Nosotros también hemos llevado a La Moneda muchas propuestas, y que no han sido acogidas porque efectivamente hay un diseño intenso, racional, serio de La Moneda, pero según la mirada nuestra no alcanza. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto dar señales muy fuertes, como los cierres de fronteras, como llamar a Bolivia a colaborar y ser recíprocos en la acción del cuidado del territorio y del acceso. Hemos pedido el paso hacia el diseño de policías municipales, hemos pedido tomar el control finalmente, la agenda, impulsar el decomiso sin condena, por ejemplo, para perseguir el crimen organizado, y tal como nosotros, desde la Federación Regionalista Verde, el Partido Socialista y otros probablemente, estamos haciendo propuestas porque somos los que recogemos las inquietudes de manera directa de la población. Lo mismo pasa con los parlamentarios. Los congresistas en realidad están recogiendo directamente las inquietudes de la población. Nosotros estamos todas las semanas con los presidentes de Arica, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, desesperados porque el ingreso del inmigrante ilegal está ocupando las plazas, se están instalando en ocupaciones irregulares en territorios extremadamente extensos, en unas condiciones de vida que son intolerables para los seres humanos, lo que genera a su vez mucha distorsión en la convivencia de los propios grupos y con las comunidades que están aguantando esta presión. Por lo tanto, creemos que hay que ir más allá, hay que generar nuevas herramientas y que aunque el presidente esté 24 horas al día encabezando las acciones no alcanza, porque estamos en una situación extraordinaria y tenemos que dar señales extraordinarias. Por eso es que yo le pongo un matiz al tema de esta cuestión aparente. Nunca yo he escuchado a un presidente de partido de la coalición cuestionar el liderazgo del presidente Boric, de eso doy fe y testimonio, o de no valorar lo que el gobierno ha hecho, si este gobierno ha sido efectivamente sumamente activo. Lo que nosotros decimos es que con lo que hay no alcanza, que hay que ampliarse y buscar nuevas estrategias. Y creo que ese es el origen de este rifirrafe, pero yo no entendí la verdad la reacción de La Moneda porque creo que fue excesiva. Bastaba con que sus equipos hubieran ido a escuchar el programa y se hubieran dado cuenta de que el contexto era bien específico, ¿verdad? Sí, Rodrigo, bueno, es difícil avanzar en una agenda de largo plazo cuando tenemos elecciones todos los años, ¿no? No hay mucho incentivo para eso. Tenemos una elección en un par de meses más y quizás de ahí se entienden declaraciones no solamente de la senadora Bodanovich, más allá de que pueden haber sido descontextualizadas, ¿no? Pero en general hay un clima que apunta a abordar prioritariamente estos temas, diputados socialistas haciendo propuestas respecto de la migración ilegal, ¿no? Y un presidente que está abocado de lleno a estos temas. Lo decía ayer la ministra Toá, que nunca había habido un presidente que esté priorizando la agenda de seguridad como el presidente Boric, lo que está muy bien, ¿no? Dadas las circunstancias, pero uno se pregunta si mirando el largo plazo no se debieran también estar haciendo otras cosas en paralelo, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, hay cuestiones que están pendientes, no solamente pensiones, que es lo que
que más se señala recurrentemente, sino que el mismo tema constitucional que quedó inconcluso, ¿no? Que tú mencionabas antes, Rodrigo. ¿Cómo ves ese escenario, ¿no? Esta agenda cortoplacista que apunta hacia el tema de seguridad, migración, pero pareciera que todo lo que vaya en una dirección distinta o que vaya a resolver, por ejemplo, estos mismos problemas desde otra perspectiva, es vetado del debate público, ¿no? ¿Cómo lo observas tú? Sí, yo creo que hay dos cosas que son sobre las cuales cabría una mínima reflexión, y una mínima reflexión, aunque suenen contraintuitivas. Yo creo que es muy relevante situar ciertas reflexiones, incluso si aparecen como si fueran inverosímiles. Lo primero que diría es que yo creo que la agenda de seguridad logró imponerse fácilmente, ¿no?, como una agenda pública, tanto desde el punto de vista del oficialismo como sobre todo, por supuesto, desde el punto de vista de la derecha, porque fue la manera en que las dos grandes coaliciones lograron reconstituir un mínimo control sobre el país después del proceso constituyente, dado que precisamente hay un debilitamiento, por así decirlo, estructural, ¿no?, del pacto oligárquico de 1980. Es decir, la seguridad funciona hoy día como una suerte de pacto, ¿ya?, tácito o explícito, pero sobre todo tácito, entre las dos grandes coaliciones, ¿no?, que compensa de alguna manera la falta de un nuevo ordenamiento jurídico-político promovido por una nueva constitución, ¿ya? O sea, la seguridad es una suerte de compensación, una suerte de premio de consuelo, una suerte de pacto performático, ¿no? Ahí donde no se logró, y la clase política no quiere establecer un nuevo, y cerró, por así decirlo, el proceso del pacto jurídico-político característico del proceso constituyente, ¿ya? Porque solamente una nota a pie de página, hay que recordar que efectivamente, ¿no?, la gente votó rechazo en la primera propuesta, votó en contra de la segunda propuesta, pero nunca votó cerrar el proceso constituyente. Eso nunca se votó, ¿ya? Y por eso nos estamos encontrando una y otra vez con el problema constituyente, por decirlo de alguna manera, en distintos problemas pequeños, Hermosilla, Enel, Huachipato, etcétera, que ponen en entredicho precisamente la propia estructura del Estado, ¿no? Y la segunda cuestión, que me parece también sintomática, ¿no?, es que tenemos el discurso de la seguridad, y yo concuerdo que el gobierno lo ha hecho muy bien en materia de seguridad, y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que el gobierno lo esté haciendo muy bien, porque en el fondo ya no se esboza otro discurso que no sea el de la seguridad. Y entonces lo que tenemos alcaldes del oficialismo, diputados, parlamentarios del oficialismo, que no tienen ninguna diferencia cuando hablan respecto del tema de la seguridad respecto de lo que dice la derecha. Ya el alcalde Bodanovich hace varios meses atrás llamaba a que efectivamente los militares pudieran salir a la calle. No tengo ninguna diferencia de lo que pudiera decir José Antonio Kast respecto de eso, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, la cuestión sintomática acá es que tenemos dos coaliciones políticas que dicen ser aparentemente muy diferentes entre sí, ¿ya?, pero tenemos un solo proyecto político, que es el proyecto de la seguridad con matices. Muy bien, con matices, pero no se advierte lo que tú dices, Montserrat, la posibilidad de otro discurso político, otro proyecto político, ¿no?, que precisamente fue clausurado por el discurso de la seguridad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, estas dos cuestiones, uno, el discurso de la seguridad funciona como una compensación performática a la falta de nueva constitución, ¿no? Uno, y dos, clausura del debate político, clausura del proyecto político en favor de dos maneras iguales de entender el problema de la seguridad, ¿no? De entender que la seguridad es una prioridad, uno, de entender que la seguridad de alguna manera funciona como el paradigma a partir del cual todos los otros elementos de la política tienen que supeditarse, ¿no?
Eso son las dos cosas que me parecen sintomáticas. Y una tercera cuestión, respecto del gobierno, particularmente los 2 primeros años del gobierno, yo creo, digamos, donde este año de alguna manera sigue siendo el efecto estos 2 años, ¿ya? Tienen una característica muy complicada, ¿ya? Y es que el gobierno llega, ¿no? A la administración del Estado, no con un discurso alternativo, no tiene discurso el gobierno, no hay una narrativa del gobierno, ¿no? Y eso lo que produce es una mímesis, una imitación permanente del discurso de la derecha y una adopción de la agenda de la derecha. Es un gobierno que no logró imponer agenda, ¿no? Desde el principio, desde los 2 primeros años. Y se puede entender una serie de circunstancias políticas, ¿no? etcétera, por todos lados, pero esas circunstancias políticas no exige adaptación a las circunstancias políticas, exige transformación de las propias circunstancias políticas, ¿no? Y me parece que el gobierno en los 2 primeros años tuvo la enorme debilidad de no transformar esas circunstancias políticas, sino más bien adaptarse a lo dado, y lo dado no era otra cosa que una agenda ajena, en cierta manera, que tiene que ver precisamente con el problema de la seguridad. Entonces tenemos, me parece, estos 3 elementos respecto al tema de la seguridad sobre los cuales hay que pensar, ¿no? Y es un problema político, la compensación a falta de constitución, ¿no? El problema de que no hay otro discurso que no sea el de la seguridad, ¿no? Y en tercer lugar, el hecho de que eso se impuso precisamente porque, entre otras cosas, el gobierno nunca logró instalar agenda, ¿no? Nunca logró instalar discurso porque aparentemente, finalmente no tenía discurso, ¿no? Sí, pues no, y además es complicado para el gobierno porque no tiene tanta credibilidad como sí lo tienen otros sectores políticos en materia de seguridad, más allá de todo el desplante, ¿no? Y la agenda legislativa robusta en esa materia, no tiene esa credibilidad que sí podrían tener otros. Y de si es justo o injusto, porque está instalada la idea de que la derecha lo hace mejor, cosa que no está sustentada por los datos duros. Así es. Sí. Flavia, pero muy cortito, antes una pregunta de respuesta corta, ojalá en honor al tiempo, para cerrar este tema del oficialismo, no de la seguridad. Ahí tú puedes agregar otro elemento si lo deseas, porque se viene octubre, la elección de alcaldes, concejales, gores, en fin, y junto con eso está el plazo que es posterior a esa elección para que ministros abandonen el gabinete, ¿cierto? Esto del plazo legal para que puedan postular a otros cargos en la elección del próximo año. Y te quería preguntar, porque se ha hablado harto estas últimas semanas a propósito de la situación con Enel, de Huachipato, que mencionaba Rodrigo, de ministros debilitados que eventualmente podrían adelantar su salida o que debieran salir, y por otro lado de otros secretarios de Estado que tendrían aspiraciones a el Congreso, ¿no? Pero, por ejemplo, los que se menciona, Manuel Monsalve, Janet Jara, todos tienen compromisos de primera relevancia, ¿no? La reforma previsional, seguridad que estamos hablando. Ahí te quería preguntar en la interna, si es que ha habido conversaciones, si es que tú ves alguna dificultad para que estos ministros, estas figuras abandonen el gabinete, para qué decir de la ministra Toá, que podría ser también candidata presidencial. ¿Cómo ves tú ese escenario que se vincula de alguna manera con esto que estamos conversando? Bueno, a diferencia de lo que supone toda la gente, los ministros en general, al menos los que están cerca mío, de mi órbita, es gente que pone los intereses del país por sobre los personales, incluso sobre los de sus partidos. Por lo tanto, yo creo que si es más relevante que se queden en el gobierno, van a tener que quedarse en el gobierno. Y si su aporte se hace desde la conquista de un espacio en el Congreso Nacional, tienen que irse, porque a propósito de lo que Rodrigo dice, yo no puedo dejar pasar un tema. El gobierno ha sido un gobierno con una propuesta, nosotros nos instalamos para gobernar con un programa que no fue posible, entre otras cosas, porque no teníamos mayoría en el Congreso. Por lo tanto, Chile tiene 3 poderes que son equivalentes, que así debe ser, digamos, autónomos, y que se neutralizan en caso de que el Ejecutivo vaya
en contraposición de las mayorías del Congreso Nacional, digamos. Por lo tanto, las decisiones tienen que pasar también por ver qué le conviene al país, y eso el progresismo lo va a tomar en conjunto. Yo creo que todavía no está el tiempo para hacer esas decisiones, pero si se tienen que quedar en el gobierno, los partidos tenemos que estar dispuestos a perder una oportunidad de elegir a un buen parlamentario, congresista, y si su mejor aporte lo hacen desde la pelea electoral, tienen que salir. Por lo tanto, hay muchas conversaciones que desentrañar y, por ejemplo, no puedo dejar pasar tampoco que nosotros entramos a la agenda de seguridad no porque no tengamos una agenda propia, sino porque hay una necesidad urgente de resolver el tema de seguridad, tal como al gobierno del presidente Boric le ha tocado resolver el tema de las FP, el tema de las ISAPRE, el tema de las eléctricas, como que todo estalló bajo el mismo gobierno. Todos los problemas que veníamos anunciando, que pensábamos que había que prevenir durante los últimos 30 años, todos hicieron crisis en el mismo momento. Entonces, la contingencia obliga también a que por responsabilidad democrática uno tenga que entrar a estos temas. Y es importante que el progresismo entre a los temas de seguridad, independiente de las consideraciones, porque la derecha siempre se quiere aprovechar de los temas de seguridad para llevar adelante cuestiones que son laterales, pero que en el fondo articulan una propuesta global, como es, por ejemplo, dar mucho poder a las policías, al ejército, ir tomando el control a través de estructuras administrativas del Estado y preparando una llegada de un gobierno autoritario. Por eso que tenemos que salir nosotros a pelear también en ese campo. Nosotros no podemos tolerar, por ejemplo, el uso indiscriminado de la fuerza o que vayan a disparar a mansalva a todo lo que se mueva. Tiene que haber control, y por eso que el progresismo tiene la obligación de entrar a pelear en el campo que está dominando también la agenda, que es el tema de la seguridad. Por lo tanto, esto ya se volvió un espacio. Lo otro es que también nosotros leemos el tema de la seguridad como una condición habilitante para que se puedan desarrollar otros derechos o generar otras discusiones. Sin embargo, no ha sido fácil. Como les digo, la contingencia ha hecho también que el gobierno se concentre en tareas como de las ISAPRE, que no tenemos nada que ver en ese diseño, o todos los otros problemas que hemos enfrentado. Así es que eso. Pero, Montserrat, para cerrar nomás, se tomarán las decisiones en el momento que corresponda, y estoy segura que los ministros que están en ejercicio van a hacer lo mejor para el país, sin duda. Bueno, estamos llegando al final del panel. Como tenemos una deuda con ustedes, que era este sorteo que habíamos hecho, no sé si llaman los CIOs, no es un sorteo, porque en realidad eran los primeros que llamaban, ganaban, claro. Que también es una manera de contarles de esta maravillosa programación que tiene el Centro de Extensión Artística y Cultural para esto de este programa de compositores rusos que va a haber mañana. Los ganadores son Emilia Nazarit, Marco Torres, Isabel Valle, Cristian Gajardo y Rebeca Jara. Con todos ustedes, y muchas gracias por seguir nuestro medio de comunicación. Nos vamos a contactar con internos para que tengan sus invitaciones dobles al concierto. Rodrigo Carmi, como siempre, muchas gracias, te mandamos un abrazo, que tengas un buen día. Muchas gracias, gracias Flavia. Y Flavia también, que estén muy bien, que tengas un buen día. Saludos, Rodrigo, Patricio, Montserrat. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos con conversaciones. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los diagnósticos más de fondo sobre lo que pasa en